2 años antes, él y Terry habían estado jugando por los alrededores del parque, ahí donde daba la sensación de que la ciudad se acababa durante cierto tiempo y donde los árboles se esperaban aproximándose hasta el riachuelo que atravesaba el parque. Todo aquello estaba muy túpido y parecía hasta cierto punto salvaje, y ahí se lo habían pasado muy bien ideando cosas y simulando que se habían perdido en el bosque, haciendo planes al atardecer sobre lo que iban a hacer. Claro que imaginaban disponer de todo tipo de cachivaches, como una escopeta, un cuchillo, a parejas de pesca y cerillas, de modo que podían cazar y pescar y encender fuego. Me gustaría que estuvieses aquí, Terry, pensó, con una escopeta y un cuchillo y unas cerillas. Aquella vez en el parque habían decidido que el mejor refugio era un colgadizo y Brian se puso ahora a hacer uno. Tal vez cubrirlo con hierba, hojas o palitroques, pensó, y inició un nuevo descenso al lago donde había un sauce que podría cortar para obtener tirantes de refuerzo. Pero esto lo hizo caer en la cuenta de que tenía que encontrar un buen sitio para el colgadizo y lo movió primero a echar un vistazo por los alrededores. Tenía la idea de permanecer en las cercanías del lago porque pensó que la avioneta, aunque estuviese a mucha profundidad, siempre podría ser avistada por alguien que sobrevolase el lago, y no quería reducir la mínima oportunidad que se le presentara de ser descubierto. Sus ojos se posaron sobre la cresta rocosa de su izquierda y el primer pensamiento que le vino fue el de construir el refugio contra la roca. Pero antes se dispuso a comprobar la parte más alejada de la cresta y allá fue donde tuvo suerte. Dejándose guiar por el sol y por el hecho de que salía por el este y se ponía por el oeste, resolvió que la parte norte de la cresta era la más distante. En algún momento en el pasado remoto, algo, probablemente un glaciar, había excavado todo aquello y esa erosión había dejado una especie de cuenco lateral bajo una repisa. No era muy hondo, no llegaba a ser una cueva, pero era liso y formaba una perfecta techumbre y casi podía permanecer de pie bajo la repisa. Tenía que mantener ligeramente inclinada la cabeza hacia adelante en la parte interior si no quería golpeársela contra el remate. Parte de la roca había sido asimismo pulverizada por la acción del glaciar, convertida en cueva, y ahora formaba una minúscula playa de arena que llegaba hasta la orilla del agua enfrente y a la derecha del alero. Era su primer momento de buena suerte. No, pensó, yo lo tuve en la forma de aterrizaje. Pero eso también era buena suerte, suerte de la que estaba bien necesitado. Todo cuanto tenía que hacer era emparedar parte de la concavidad y dejar libre una abertura como entrada, y tendría entonces un refugio perfecto, mucho más consistente que un colgadizo y mucho más seco también, ya que el saldizo de alero constituía un techo impermeable. Avanzó a gatas, bajó el saliente y ya se sentó. La arena estaba fresca en la sombra y su rostro agradecía enormemente ese frescor, pues la cara empezaba otra vez a llenarse de ampollas y eso resultaba especialmente doloroso en la frente con las ampollas sobre la hinchazón. Todavía estaba débil. El corto paseo por el lado opuesto de la cresta y la ligera escalada a la cima habían bastado para dejar sus piernas como si fueran de goma. Le sentó de maravilla reposar un momento a la sombra de la reprisa sobre la fresca arena. Y ahora pensó, si tuviese algo, aunque fuese poca cosa para comer. Nada. Cuando hubo descanso unos minutos, regresó al lago y bebió un par de tragos de agua. No es que estuviese muy sediento, pero pensó que el agua podría ayudar a superar el mordisco del hambre. No fue así. Hasta cierto punto, el agua fría del lago incluso lo empeoró, lo agudizó. Pensó en arrancar madera para levantar una pared a un lado del saldizo y cogió un leño para
arrastrarlo hacia arriba, pero sus brazos estaban demasiado agotados y fue entonces cuando se dio cuenta que la causa no era únicamente el choque y las heridas, sino también que se debía a su debilidad por culpa del hambre. Tendría que encontrar algo de comer antes de emprender ninguna acción. ¿Pero qué? Brian se recostó contra la roca y miró hacia el lago. ¿Qué había para comer en todo aquello? Estaba demasiado acostumbrado a tener siempre la comida a su disposición. Cuando tenía hambre se acercaba al frigorífico o a la tienda o se sentaba a comer lo que su madre le cocinaba. Oh, pensó recordando en esos momentos una comida. Fue el último día de Acción de Gracias el año anterior, el último día de Acción de Gracias que habían celebrado en familia antes de que su madre pidiese el divorcio y su padre se fuese el siguiente enero. Brian ya sabía el secreto, pero ignoraba que motivaría la ruptura e incluso pensó que aquello todavía proseguiría. El secreto que su padre no conocía aún, pero que él intentaría contárselo cuando lo viese. La comida había consistido en un pavo y lo había asado en el patio trasero con carbón vegetal en la barbacoa con la tapadera bien cerrada. Su padre había esparcido pedacitos de nuez sobre el carbón vegetal y el olor de pavo asado y el humo de la nuez habían llenado el patio. En el momento en que su padre retiró la tapadera, sonriendo, el olor que despidió era increíble. Y cuando se sentaron a la mesa para comer, la carne estaba jugosa y sabrosa y mantenía el saborcillo a humo. No tuvo más remedio que detener esas imágenes. Su boca estaba llena de saliva y su estómago se rebelaba mediante retortijones y gruñidos. ¿Qué había para comer? ¿Qué había leído o visto que le sugiriese alguna idea sobre el aprovisionamiento de alimentos en un paraje agreste? Nada. Un documental, eso es, un documental en la televisión sobre los pilotos de las fuerzas aéreas y un cursillo que les impartían. Un curso de supervivencia. Perfecto. Ahora el documental estaba haciéndose presente en su mente. Los pilotos tenían que sobrevivir durante una semana. A lo largo de toda una semana tenían que arreglárselas para encontrar alimento y agua. Para abastecerse de agua, colocaban una cubierta de plástico dentro de un artilugio para recoger el rocio y como alimento comían lagartos. Así era. Naturalmente, Brian tenía grandes cantidades de agua en los bosques de Canadá. Que él supiese, no había demasiados lagartos. Uno de los pilotos había utilizado un cristal de reloj como lente de aumento para concentrarse los rayos solares y encender un fuego y así no tener que comerse crudos a los lagartos. Pero Brian tenía un reloj digital sin el cristal que se había roto con el golpe, así que el documental en cuestión no le servía de mucho. Un momento, había una cosa. Uno de los pilotos, una mujer, había recogido una especie de judías en un arbusto y le había empleado junto con la carne del lagarto para cocinar un sencillo guiso en la lata que se había encontrado. Estofado del lagarto con habichuelas. No había judías así, pero tenía que haber bayas. Tenía que haber arbustos con bayas por ahí cerca. Seguro que sí. Los bosques estaban repletos de arbustos con bayas. Eso al menos era lo que afirmaba todo el mundo. Bueno, en realidad él nunca había oído decir eso a nadie, pero le pareció que podría ser cierto. Tenía que haber arbustos con bayas. Se puso de pie, se adentró en la arena y miró hacia el sol. Todavía se mantenía alto. No sabía qué hora sería. En casa serían la 1 a las 2 si el sol estuviese así de alto. En la casa a la 1 o a las 2 su madre estaría retirando los platos de comida y disponiéndose a asistir a su clase de mantenimiento. No, eso debería haber sido el día anterior. Ese día estaría viéndole a él.
Era jueves y ella siempre iba a verlo los jueves. Los miércoles tenía su clase de mantenimiento y los jueves iba a verlo a él. Pequeños borbotones de rabia intensa se entremezclaban en sus pensamientos, avanzaban, retrodecían. Si su madre no hubiese empezado a verlo a él y no hubiese forzado el divorcio, Brian no se encontraría en esa situación ahora. Meneó la cabeza. Tenía que terminar con ese tipo de ideas. El sol permanecía todavía alto y eso significaba que disponía de cierto tiempo para encontrar bayas antes de anochecer. No quería encontrarse lejos de su a punto estuvo de pensar en él como si de un lugar se tratara, refugio cuando empezase a oscurecer. De ninguna manera quería estar en un pareja desconocido del bosque cuando se hiciese oscuro. Y no quería extraviarse, que lo constituiría un problema serio. Todo lo que conocía del mundo era el lago que tenía enfrente, la colina de detrás y la cresta. Si las perdía de vista, era más que probable que diera unas cuantas vueltas por aquellos andurriales y luego no diese con el camino de regreso. De modo que tenía que tratar de buscar bayas, pero sin perder nunca de vista el lago y la cresta rocoso. Observó la orilla del lago por la vertiente norte. Se veía un amplio claro durante un buen trecho de unos 200 metros. Había pinos altos de esa clase que no tenían ramas bajas hasta cerrarse estrechamente en sus copas, con una leve brisa susurrando entre ellos, pero no con maleza de excesiva altura por el suelo. 150 metros más arriba parecía haber un cerrado cinturón de densa brosa más baja, de 3 o 4 metros de alta, que formaba un paredón que impedía ver a través de él. Daba la impresión de circundar el lago enmarañado y exuberantemente verde, pero no podía estar seguro. De haber bayas tenían que estar en aquel monte bajo, suponía, y mientras se mantuviese cercano al lago. Así podría ver el agua a su derecha y saber que estaba ahí. No se perdería. Una vez que lo hubiese recorrido o encontrado bayas, pensó, no tendría más que dar la vuelta y, como el agua estaría a su izquierda, descender el camino hasta la cresta y su refugio. Así de sencillo. Hazlo así de sencillo. Soy Brian Robinson. He sufrido un accidente de aviación. Voy a encontrar alimento. Voy a buscar bayas. Caminaba lentamente. Sus articulaciones aún se resentían y se encontraba desfallecido de hambre, remontando la orilla del lago. Los árboles estaban llenos de pájaros que cantaban a sola frente de él. Conocía algunos y otros no. Vio un petirrojo y una especie de gorriones y una bandada de pájaros rojizos y anaranjados con fuertes picos. 20 o 30 de estos estaban posados en uno de los pinos. Formaban un verdadero guirigüe y se alejaron volando cuando él pasaba debajo del árbol. Observó cómo volaban un deslumbrante destello de color en el compacto verde del fondo y así fue como encontró las bayas. Los pájaros se posaron en un sauce más alto, parecido a un matorral de hojas anchas, y empezaron a revolotear a saltos y entonar su algarabía. Al principio estaba demasiado lejos para distinguir lo que hacían, pero su color lo atrajo y se dirigió hacia ellos, manteniendo el lago a la vista a su derecha. Y cuando se halló más próximo, vio que estaba devorando bayas. No podía creer que hubiese resultado tan fácil. Era como si los pájaros lo hubiesen conducido expresamente a las bayas. Las finas ramas se elevaban unos 7 metros y colgaban, inclinándose bajo el peso de las ramilletas de bayas de un rojo centelleante. Era de un tamaño equivalente a la mitad de una uva, y cuando Brian los avistó de un relumbrante rojo en la luz solar, casi gritó.
Apresuró el paso y se presentó ahí en un momento, dispersando a los pájaros, agarrando ramos y peleándolas para llenar su boca con bayas. Casi las escupió. No eran fuese amargas hasta el punto de carecer del mínimo dulzor, pero tenían un sabor áspero que dejó en su boca una sensación de acidez. Se asemejaban a las cerezas con gruesos huesos que dificultaban su masticación, pero tenía tal hambre, tal vacío, que no podía parar de pelar ramas y comer bayas a puñados, las cuales se le agolpaban y atacaban en la boca mientras se las tragaban con hueso y todo. No podía parar, y cuando al fin su estómago estuvo ahito, todavía sentía hambre. Su estómago debía de haberse cogido durante los 2 días que permaneció sin alimento, pero el zarpazo del hambre se hacía notar aún ahí. Pensando en los pájaros y en la forma en que regresarían a las bayas cuando él se marchase, convirtió su destrozada cazadora en un morral para llevarlas y continuó recolectando. Cuando por fin calculó que ya tenía 2 kilos más o menos, se detuvo y regresó a su campamento por la ribera. Ahora, pensó, ahora ya tengo un poco de comida y puedo hacer algo para arreglar este sitio. Observó el sol y vio que tenía un poco de tiempo antes de que anocheciera. Si por lo menos tuviese cerrillas. Meditó mientras buscaba apesadumbrado por la playa y por la orilla del lago. Había madera por todas partes, eso sin contar la leña seca y vieja esparcida por toda la colina, ni las ramas secas que colgaban de todos los árboles. Todo madera ideal para hacer un fuego, y sin cerillas. ¿Cómo solían hacerlo?, reflexionó, frotando 2 palos conjuntamente. Guardó el morral de bayas en la parte de fondo bajo la repisa, en la sombra fresca, y encontró un par de palitroques. Tras 10 minutos frotando, palpó los palos y estaban casi fríos al tacto. Así no, pensó. Ellos no hicieron el fuego de este modo. Arrojó lejos los palitroques, disgustado, del modo que no hay fuego. Pero podía montar el refugio y hacerlo. Entonces le vino a la mente la expresión más seguro, no sabía por qué, más soportable. Comenzó a acarrear leños desde el lago hacia arriba y arrastrar colina abajo largas ramas secas, pero sin perder ni un instante de la vista el agua ni la orilla. Con ellas entrelazó y imbricó un paredón en la abertura frontal de la roca. Esta operación le ocupó más de 2 horas y tuve que parar en varias ocasiones porque todavía se sentía algo débil, y una vez porque notó una nueva punzada en el estómago. Un apretón con ruidos. Demasiadas bayas, pensó. Había comido en exceso. Pero desapareció al poco tiempo y pudo mantener su ritmo de trabajo hasta que hubo cierto el frontal de la repisa, salvo por una pequeña abertura en el extremo derecho, el más cercano al lago. La entrada tenía aproximadamente 1 metro y cuando entró al interior se encontró en su receptáculo de casi 5 metros de anchura por 10 de profundidad, con la pared roscosa en declive en la parte trasera. Bueno, dijo, moviendo la cabeza en señal de aprobación. Bueno. Desde el interior se veía que el sol estaba ocultándose al fin, y al reclamo de fresco inicial acudieron los mosquitos y lo envolvió una nube de ellos. Eran gordos y terribles, aunque sí sin igualar a los de la mañana, y empezó a bracear a diestro y siniestro para espantarlos hasta que ya no pudo soportarlo. Y entonces vació las bayas y se puso la cazadora. Las mangas le cubrieron los brazos por fin. Arropado en su cazadora, con la oscuridad acentuándose por momentos ahora, anduvo a gastas hasta la roca de atrás. Se acurrucó y trató de dormirse. Estaba
completamente extenuado y con algunos dolores. Con todo, el sueño llegó despacio y no cayó hasta que el fresco vespertino pasó al frío nocturno y los mosquitos disminuyeron. Fue en ese momento cuando Brian, finalmente, con el estómago a vueltas con las bayas, cayó dormido.